La terapia sin duda les ayuda a aprender a gestionar sus emociones. Ahora, o sea, además de la terapia, hay otras cosas, otras herramientas que quienes nos escuchan puedan decir, tengo de opción la terapia y además de estas otras maneras, mi hijo, mi hija puede aprender a gestionar sus emociones. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo en este podcast de UCAN. Yo soy Miguel Espinosa y el día de hoy tenemos dos invitadas terapeutas, ya saben ustedes, de UCAN. De mi lado derecho tengo a Janet Almanza, psicóloga también. Hola Janet, ¿cómo estás? Hola Miguel, mucho gusto. Gracias. Y de mi lado izquierdo está Liz Huerta. Hola Miguel, estoy muy emocionada por estar el día de hoy aquí con ustedes. Se te nota la emoción, Liz. Sí, yo sí estoy muy emocionada. Es que siempre aquí, tras bambalinas, no me dejarán mentir, siempre se les nota más el nervio que la emoción. Pero conforme avanza la charla, ya nos vamos relajando, nos vamos soltando y el tema va fluyendo muy bien. El día de hoy vamos a platicar de cómo fomentar la salud mental en mi adolescente. Específicamente mi adolescente, para que me ayuden, porque tengo a mi hija adolescente y yo sé que si me ayudan a mí van a estar ayudando al mismo tiempo a muchas de las personas que nos ven y nos escuchan por este podcast. Así es que, por favor, auxilio, ayúdenme con mi adolescente. Déjenme preguntarles primero, pues más o menos para distinguir, yo sé, y hace ratito un poco platicábamos, Janet y yo, mientras también Liz escuchaba, ¿cuál es el punto en donde se divide la infancia de la adolescencia? Y justo ahí decíamos, bueno, pues no necesariamente es un punto exacto, ¿no? Depende, porque la adolescencia se junta también con aspectos de pubertad, ¿no? Cambios biológicos y todo esto, pero ¿están juntas la pubertad y la adolescencia? ¿Es el mismo momento? ¿Hay una edad específica o son más como entre tal y tal? Es que fíjate, en esa cuestión existe en la adolescencia. Sabemos que la adolescencia es una etapa de transición de la cual el niño pasa a ser adolescente, pero en ello existen tres etapas, que es la primera, la etapa de la adolescencia temprana, en donde constituye que empieza de los 10 a los 13 años. Ahí empiezan los cambios físicos, en donde el adolescente tiene más como cierta preocupación, por ejemplo, en el físico. Están como que en la parte de quiero involucrarme a un grupo, a lo mejor de amigos, a lo mejor como que quiero ser aceptado, y evitan totalmente el rechazo. Entonces existe la siguiente etapa, que es la adolescencia media, en donde empieza desde los 14 a los 16 años. Ahí empiezan los cambios tanto psicológicos, en donde empieza la parte de, ¿sabes qué? Sí, mis papás son importantes, pero como que hay cierta rigidez en las normas. Entonces para ellos no es como tanta relevancia de decir, ¿sabes qué? Pues tal vez voy a decir, no me quiero equivocar, pero también quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces empieza esta etapa en la que también están buscando su identidad, en la cual también se sienten identificados, a lo mejor con algunos de sus compañeritos, ¿no? En la cual dicen, ¿sabes qué? Pues empieza la parte de su moda, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con algún tipo de música, algún gusto que a lo mejor tengan en común, entonces empiezan a involucrarse y a hacer los típicos grupos, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, de que... Es cuando papás y mamás se la pasan criticándolos, ¿no? Así, ¿cómo te gusta esa música? Exactamente, y es la parte de la incomprensión. Aquí me cabe y me resalta un punto en la que en esta etapa, en la de los 14 a los 16 años, hay mucha incomprensión por los padres. ¿Por qué? Porque también los padres como que se olvidan, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo también fui adolescente en algún tiempo, entonces como que se ponen en esta postura de adulto. Tenemos poca memoria en ese sentido y queremos controlarlos, ¿no? Exactamente. Ok, Liz. Ahorita avanzamos más para allá porque te faltó la otra parte, ¿no? Sí. La adolescencia tardía, que ya cuando tienes 40 ya no manches. Bueno, evidentemente no, Janet, pero ¿qué nos dices de esa parte de adolescencia
pues sí, tardía, ¿no? No tardía, sino más bien después, en esta tercera etapa de la adolescencia. Bueno, es que como tal, los infantes de primero de ser niños a pasar a la adolescencia, hay muchos que algunos todavía no quieren dejar ese rol de ser niños. No sé, no todos vamos al mismo ritmo. Ajá, también tiene mucho que ver por la crianza de los padres y cómo esto influye en también su estilo de comportamiento y conducta, ya que hay un libro que en algún momento no leí como tal, pero mi mamá lo tenía, o sea que mi mamá como que sí se preparaba bastante para estos aspectos. Entonces se llama Mi hijo, mi espejo, de Marta Chávez. Ah, sí, muy, muy famoso ese. Ajá, entonces aquí el dejar de ser niño para convertirse en adolescente, pues es dolencia, como tal. Adolecer es como doler, como de una palabra latina, algo así investigué. Y crecer y el comienzo de algo. Entonces es dejar esta parte infantil, que obviamente no todos, o me incluyo también, se podría como abandonar ciertamente para poder ser un adulto, pero no adulto porque aún estás a cargo de tus padres. Entonces quieres tu independencia, pero a la vez no quieres dejar de ser consentido. Y esto también tiene mucho que ver por los estilos de aprendizaje que hay. Por ejemplo, autoritario, está también el permisivo, está también como tal, el padre que tal vez ni pone límites ni tampoco ayuda o comprende al adolescente. Ni picha, ni cacha, ni deja batear, Exacto. ¿no? Justo hablaban de esta transición que hay. En esta transición cuesta un poco de trabajo, como todos los cambios en la vida, como dejar lo que ya no eres para empezar a reconocer lo que estás siendo en el presente, ¿no? Y en ese estar siendo poco a poco, pues tienes que identificarte con ciertos grupos, con ciertas personas, porque somos seres sociales. Claro. Se vive una confrontación constante en este cambio entre papás, mamás y adolescentes. Justo porque la adolescencia lidia con estos cambios, pero también tiene que lidiar con sus papás y con sus mamás, ¿no? ¿Hay algo que se pueda hacer en esa relación padres, hijos, hijas? Ajá. Bueno, yo vi un video, vi varios de hecho. Hay uno que es de Aprendamos Juntos, que es de BBVA. Entonces ahí invitan muchos especialistas y tienen como muchos podcasts. Les vamos a pedir patrocinio, porque ya los estás anunciando. Bueno, vi un video por ahí que precisamente el primer tema que abarcaste, mi yo adolescente. Entonces el hecho de que algunos de nosotros podamos volver a viajar en nuestra adolescencia, y obviamente que los tiempos pues, sí cambian, pero tampoco tanto, porque la información y las tecnologías siempre han estado. Ahora volviendo al tema, para que los padres puedan estar como tal en ese constante cambio también, en esa comprensión, porque como tal es más comprensión que nada y mucha empatía, es el poder entender que el hijo busca la independencia, pero que los padres ni tanto deben estar alejados ni tanto deben estar sobre de. Es de alguna forma tener, algo leí por ahí, bueno, el video precisamente, que es herramientas para construir, fomentar la buena salud mental en el adolescente. Es como tal tener una bitácora o esta parte de observación constante con el adolescente, crear un buen clima familiar, buenos hábitos, el que el hijo se pueda incluir en la familia y no precisamente sienta que sus papás le demandan o de alguna forma tiene que estar en constante aceptación. O sea, no se trata todo el tiempo de estar como ni peleándose con el adolescente, ni rechazando las conductas que tiene, sino también de integrar, de poder incluir, ¿no? Y entonces ser más empáticos en ese proceso. Siempre es como la comprensión, no tanto como qué fue lo que yo pasé como padre en mi adolescencia, porque obviamente nos podemos encontrar con muchos aspectos, ¿no? Como, bueno, pues es que mis papás eran muy autoritarios o eran muy divulguetes. Que ahí viene esta parte de los estilos de crianza que mencionabas hace rato, ¿no? Exacto. En una época, el estilo de crianza en este país, ¿no? México, de pronto pudo haber sido como con esta forma castigadora, ¿no? En términos de unas buenas nalgadas, ¿no? Algunos con
comprensión mayor, justificado en la educación, ¿no? Ahora estamos en una época en donde para algunos, los que más información han recibido, los que más escuchan este tipo de podcast, ¿no?, se acercan a informarse, a leer, dicen, bueno, ya no vamos a educar de esta manera, vamos a hacerlo poniendo límites más sanos, teniendo una cercanía diferente, acudiendo a terapia psicológica, ¿no? Y entonces el estilo va cambiando. Hace ratito hablabas de de las tres etapas, Claro. ¿no? Janet estaba comentando algunos aspectos generales, pero yo sé que hay algunos obsesivos como la jefa Paloma, que va a decir, faltó mencionar la tercera, así, 1, 2 y 3. Claro, mira, también existe la adolescencia tardía, en donde empieza desde los 17 a los 21 años. Entonces, en este etapa... ¿A los 40? Bueno, es que a lo mejor es que dependiendo también del tipo de madurez, ¿no? Madure, por favor. Sí, ya, por favor. Claro, es que en esta etapa pues ya es como que ya son más selectivos. La parte de, ¿sabes qué? Yo ya sé qué es lo que yo quiero, pero de igual manera también pues voy a, ahora sí, como la parte madura, ¿no? Ya como que ya su cerebrito ya dice, ¿sabes qué? Yo ya sé qué es lo que quiero, como que ya no ando como pues de un lado a otro en una disputa, ¿no?, que a lo mejor se compruebe en esta etapa, y pues dice, ¿sabes qué? Hoy quiero ya estar con esos amigos y con esas personas. Empezar a decidir. Claro, ya empiezas a tomar estas decisiones, ya no es como que tampoco involucra tanto el que pues a lo mejor una persona se deja como en la cosa por los pensamientos de las otras personas, ya empiezan a tomar sus propias decisiones y decir, ¿sabes qué? O sea, hay como una separación. Primero quiero incluirme a un grupo, como siendo parte de ese grupo, pero después también un poquito hacer algo más propio, más singular, claro, para decidir mis cosas, y a veces no van a estar del todo de acuerdo con ese grupo al que yo pertenezco. Claro, y es cuando empiezan a ser individualistas también en ese aspecto, ya como que papá y mamá, hay veces que luego mencionamos sobre la parte de los padres, de que papá y mamá, ok, pues a lo mejor hay diferentes tipos de papás, comprendemos, ¿verdad? Hay unos que a lo mejor buscan ser sus amigos, por ejemplo, por la parte de, ¿sabes qué? Quiero evitar a lo mejor algún conflicto, a lo mejor que mi hijo pues no tenga problemas, y hay otros en los que son muy sobreprotectores y están sobre de ellos. Entonces está esta parte de los padres. Entonces hay como un debate, ¿no?, de cómo ser yo como padre y cómo poder educar a mi hijo en esta parte en la adolescencia, porque es muy complicado. Aquí en los puntos que mencionó Janet, estoy muy de acuerdo, pero de igual manera entraría la parte, como dices tú, los límites no los tienen que sobresaltar, porque hay veces que luego le restan autoridad, por ejemplo, a los papás, entonces los minimizan, y es cuando dicen, ¿sabes qué? Yo ya tomo mis propias decisiones. Hay a veces algunos adolescentes que ya comienzan a trabajar, por ejemplo. También de igual manera ahí se ve la parte de la crianza, a lo mejor que dice papá y mamá, ¿sabes qué? A lo mejor unos papás dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar ya cuando seas mayor de edad, ¿no? Y hay otro tipo de papás que a lo mejor como que empiezan a colocarle como que ya empiezan a hacerlos maduros, ¿no?, en cierto punto. Y les dice, ¿sabes qué? Pues ahora tú te vas a ganar tus cosas, yo ya no te voy a comprar, a lo mejor, por ejemplo, quieres un videojuego, quieres algo que tú anhelas, pero ahora tú te vas a esforzar por ganártelo. Entonces entra esta parte en la que los adolescentes, y luego les da miedo a los papás, ¿no?, de decir, ¿sabes qué? Es que a mí me da miedo de que mi hijo trabaje porque les va a gustar el dinero. Entonces entra esta... ¿Y sí? Sí, entra esta parte. Entonces hay algunos adolescentes que no sé si han visto, o sea, han topado, de que algunos, por ejemplo, cuando son trámites de la escuela, van papá y mamá aún, entonces como que les da este miedo, y son como que la parte de la sobreprotección que tienen los papás porque no los dejan ir, a lo mejor como mencionaste hace rato en la plática, de que a lo mejor no lo dejo ir a la calle porque pues a lo mejor piensan que es peligroso. Ya estás comentando mis cosas, yo pensé que en esta plática. Bueno, también. Todos vamos a hablar abiertamente. Sí, al principio dije, de mi hija adolescente, muy bien. Sí, y entonces es esta parte, o sea, desde que hablé de tu hija, pero a mi hija le pasó de esa manera. Pero a tu hija, es cierto. En algunos casos sí me ha llegado a consulta algunos adolescentes que vienen con ese tipo de problemática de que pues les cuesta soltar a papá y a mamá.
Es que es un poco como también algo que hay que reforzar, ¿no? Para aquellos papás y mamás que nos escuchan, la responsabilidad de la educación en ese sentido tiene que estar bien acordada. Porque a veces sucede esto que comentábamos con respecto a mi hija, ¿no? Que tengamos una idea diferente, ¿no? De pronto mamá dice no porque la situación es complicada en términos de seguridad, ¿no? Que vaya caminando de aquí a 10 cuadras para otro lado, pues es peligroso, le puede pasar algo, ¿no? Las condiciones de donde vivimos pueden ser riesgosas, ok. Y de pronto un papá que dice, sí, pues que vaya, ¿no? Los riesgos siempre han estado, ¿no? Ella tiene que aprender, ¿no? A pesar de los riesgos, tiene que moverse, tiene que empezar a ser más independiente. Y entonces, si tenemos estas diferencias y no acordamos algo, Claro. pues entonces él o la adolescente, pues seguro se va a mover a conveniencia, como todos lo haríamos, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. además ¿Con te quién y dicen cuándo que me no conviene? y tú dices que sí, ¿no? Entonces es como esta lucha de poderes, ¿no? Exacto. De la cual dices, En donde a veces gana el adolescente. Sí, aunque a veces hay ganas el adolescente, pero también ahí implica riesgos. Por ejemplo, empieza la parte de que, por ejemplo, si le preguntamos, por ejemplo, a papá, mamá, conoce a sus amiguitos, ¿no? O sus compañeros o amigos con los que se juntan. Hay veces que luego los relacionan con la escuela, pero hay veces que luego son por la calle, ¿no? Entonces ya empiezan Y eso que acabas de decir, perdón que te interrumpa, ya es fundamental. Conoce a sus amigos, porque muchos no conocen. Así, ¿quién es? No, pues, ni me los han presentado. Exacto, o han llegado a mencionar, pero no los conocen. De, hola, ¿qué tal? Tú eres el amigo. Sí, bueno, pues ya sabes quién es. Ajá, bueno, es que también aquí tiene que ver mucho cómo está el clima en casa, cómo está tanto esta parte de la confianza que le pueda tener. No es que sea su amigo, pero obviamente debe de haber una confianza en cuanto al hijo en la toma de decisiones. Empiece a ver las amistades, que si ya se peleó con fulanito, de alguna forma hay vulnerabilidad en esta etapa, tanto pueden amanecer bien, como ya a lo largo del día pues estar molestos. De hecho sí es una emoción que comúnmente existe en la adolescencia, esta parte del estrés y de la molestia, el enojo, que es algo que no se puede canalizar, que incluso han llegado, pues sí, variedad, ¿no? Aquí, y cuestionar esta parte de por qué se enoja si yo le doy todo. Bueno, es que no es de darle todo, es de ver, no es tanto de ver como padre que lo que a mí me faltó en mi infancia o mi adolescencia se la quiera dar a él. Es más esta parte como tanto entender y comprender qué es lo que él me está pidiendo, porque muchas veces sí lo puede pedir a gritos el hijo, pero el padre no lo puede como observar un poco más. Es más como desde donde yo considero, es desde donde yo te pongo los límites. Algo que me gustaría abarcar precisamente en cuanto a los límites es a los padres los observa mucho el hijo como tal, el adolescente. Entonces, por eso el libro, ¿no? Como mi hijo, mi espejo, de pronto sí nos damos cuenta que es un digno representante de papá y mamá. Y ahí también puede entrar esta parte de la amistad. ¿Qué tanto los padres han visto a sus hijos que ellos tengan ciertas amistades? Hay algunos padres que como tal no tienen amistades. Entonces el que el hijo pueda darle esa información al padre de confianza y decir, mi amiga tal, mi amigo tal, ahí tiene que ver mucho dos aspectos. Que tanto, ¿qué perspectiva tienen los padres sobre los amigos? Porque muchos pueden decir, pues los amigos no te benefician, ni te suman ni te restan, un ejemplo. Y para otros la filosofía puede ser, pues los amigos son para apoyar, son para compartir, son para... Y así también tiene que ver con las parejas. O sea, vamos marcando un patrón a seguir. Ajá, exacto. Y entonces, si los hijos han visto, no desde la adolescencia, desde la infancia han visto cómo sus papás se relacionan con otros, ellos es como también aprenden a relacionarse. De hecho, mucho desde la infancia viene la construcción de la autoestima, que es algo que también remarca mucho y resalta mucho en la adolescencia. Desde la infancia hay que, como padres, está la responsabilidad de construir esa autoestima con los niños. Y eso también tiene que ver con la confianza de uno mismo. Desde ahí pueden hacer el autoconcepto. Porque la estima es algo que en la adolescencia de pronto se mueve bastante, ¿no? Porque también en este autoconcepto está el ideal del estereotipo social, ¿no? De cómo debemos ser
ser no solo como personas, sino también cómo debemos parecer. Y entonces debemos tener cierto estilo de ropa, ciertas marcas a veces, depende del contexto, ciertas formas, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto importan las amistades y estos círculos a los que a veces queremos pertenecer como adolescentes y así, para ir formando esta estima? Ok, mira, es muy importante también que el adolescente también se conozca cómo es, ¿no? O sea, digo, ¿sabes qué? Yo sí tengo como esta perspectiva de mí, pero a lo mejor pues sí influye mucho los amiguitos, ¿no? O las personas a lo mejor con las que influyen, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, en esta etapa de Barbie, ¿no? Surgió como un ideal en la cual pues dice de la película que no es apta como la etapa de Barbie desde 1930 y... Exactamente, o una moda es que Barbie de ha estética, sido... ¿no? Claro, entonces más ahorita surgen con las niñas y también con los niños, adolescentes, pero esta situación es muy compleja porque hay veces que luego los papás o lo aceptan o les dicen, sabes que a mí no me gusta que te vistas en esta manera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dicen, es que a mí me gustan las sombreras, ¿no? Y entonces como que, ay, ahí voy como a comprarme lo que mi papá me prohíbe, ¿no? Entonces hay cierta como pues a lo mejor como que los adolescentes se dejan influenciar mucho por a lo mejor la sociedad, por ejemplo. A veces también pasa con los papás y las mamás, ¿no? O sea, si el adolescente quiere tener cierto corte de cabello, hombre o mujer, quiere tener cierto corte de cabello, de pronto ya papá y mamá están coartando esa elección, ¿no? Y entonces no quiero que sea así, córtatelo de tal manera. Y entonces pues se empieza a fomentar esta tensión. Claro. Y la aceptación, ¿en dónde la tienen? Con los amigos. Con las amistades, ¿no? Claro. Entonces en el círculo de amistades de pronto parece que no, pero el papá y mamá empujan hacia afuera sin querer, ¿no? Con la idea de te protejo, te cuido, te quiero, pero sin darse cuenta van empujando a que se sientan apoyados en otros círculos, identificados con otras personas, y eso va generando distancia, ¿no? Entonces yo creo que se vale que los papás y las mamás expresen su punto de vista, pero siempre con respeto a la decisión que toman los adolescentes y a la construcción que van haciendo. Claro, sí, de hecho sí los papás tienen como, aparte de ser padres, tienen y en la adolescencia un trabajo extra, porque es tanto reconectar con mi yo adolescente, pero no para proyectarme en mi hijo, aunque pues de igual forma el hijo está proyectado. Ahí nos vamos a ver. Ahí se proyecta. Pero la cuestión aquí es igual otra vez retomar, estos padres sí pueden tener este apoyo, como esta red de apoyo. ¿Con qué especialistas? En el área psicológica, en el área médica, en el área ya sea también de nutrimental. A veces incluso en el área deportiva, ¿no? A veces ayuda mucho como el coach de fútbol americano, el profesor o la profesora de gimnasia o de ballet, no sé, ¿no? En estas cosas en donde ellos se sienten integrados a los grupos, respetados en una actividad que les gusta, pero que también les forma en disciplina, en organización y cosas así. Promueve una vida sana, y de igual forma promueve una salud mental. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a canalizar las emociones. Y es que de igual manera, a veces que luego los adolescentes no saben cómo gestionar sus emociones y de igual manera les cuesta mucho porque reprimen demasiado. Entonces hay cuestiones que a lo mejor a papá no le podemos comentar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la crítica o a lo mejor a algún regaño. Entonces ellos como que se privan esta parte de dar algún punto, alguna opinión, y hay veces que luego los papás, por ser adolescentes o a lo mejor tener como esta parte de falta de madurez, les restan esta parte de la opinión, entonces ellos se sienten como excluidos en algunas ocasiones. La terapia sin duda les ayuda a aprender a gestionar sus emociones. Ahora, o sea, además de la terapia, hay otras cosas, otras herramientas que quienes nos escuchan puedan decir, tengo de opción la terapia, y además de estas otras maneras mi hijo, mi hija puede aprender a gestionar sus emociones. Yo considero que una herramienta muy importante es la escucha activa. Entonces, como padres, antes de poner el criterio sobre la mesa o poner lo que yo quisiera o deseara,
también es darle la libertad a que él empiece a comprender y reflexionar. Entonces es tanto decirle la consecuencia como toda acción tiene una reacción y lo que tú puedes hacer o esta cuestión que te estoy diciendo, puntualizando, tiene esta consecuencia y no tanto como el aspecto de ok, sacaste un 7 en tu calificación final, te quito el teléfono. Entonces fuera de que el adolescente pueda empezar a comprender lo que pasa, es como de no le agrada que yo me sienta bien, o que yo me sienta feliz, o que yo me sienta a gusto, porque ser tan autoritario puede empezar a quitar tanto esta parte de estima, bueno, sí, esta parte de conexión con el hijo, más aparte que el hijo pues se vaya más del otro lado. Y para que ellos puedan estar no tan juntos, pero ni tan separados, es que el padre también tiene que notar sus acciones frente al hijo. Decirle, ya deja de estar en el teléfono, pero ¿qué pasa con los papás? O el padre o la mamá está ahí en el teléfono. Entonces siempre es como estar, los hijos como tal lo que quieren es también sentirse orgullosos de sus padres. Pero ¿qué pasaría cuando no hay una buena comunicación? ¿No? Esa es muy buena pregunta, fíjate. O sea, que de pronto uno se pueda cuestionar como papá, como mamá, ¿de verdad mis hijos se sienten orgullosos de mí? Porque eso sí puede hacernos como un ¿no? Claro, es algo a veces estresante también para los adolescentes, por ejemplo, de que necesiten el reconocimiento, ¿no? de los padres, porque hay veces que luego es como mala comparación, por ejemplo en casa, que a lo mejor yo tengo hermanos y a lo mejor mi hermano como que es el más aplicado, entonces hay como mencionaste los puntos, hay la parte de la comparación, entonces también ellos como que también se minimizan en cierto punto porque dicen, ¿sabes qué? Pues mis papás como que tienen como más expectativas sobre mi hermano o sobre cualquier persona que vive en mi familia con la parte de la comparación y pues los hacen sentir mal en cierto punto. Otra de las cosas también más importantes es, o sea que sí, tenemos que estar como acompañando a los adolescentes, escucharlos, colocar los límites que no sobrepasen sobre ellos, pero de igual manera, ¿de qué manera lo puedo ayudar? ¿No? Porque hay veces que luego los padres como que romantizamos ciertas conductas que a lo mejor tienen los adolescentes y a lo mejor dicen, es que es normal de la adolescencia. Entonces, por ejemplo... Eso puede ser una justificante común, ¿no? Así, claro. Es que es adolescente. Ah, y luego... Claro, y es que es lo que podemos hacer, ¿no? Y hay veces que luego los papás pues dicen, a lo mejor pues vamos a dejarlo de ser porque a lo mejor pues piensa que a lo mejor mi adolescente, que yo estoy sobre de él, ¿no? La parte de la sobreprotección, entonces los dejan ser, pero hay veces que luego surgen las conductas de riesgo, por ejemplo, de que a lo mejor el adolescente pues ya empezó como que ya a consumir tabaco, alcohol y se lo ocultamos a papá, ¿no? Entonces como que existe esta limitante en la cual de la confianza. Hay una de estas que consideran conductas de riesgo que no puedo dejar de ver en la adolescencia, ¿no? Muchos papás, muchas mamás se preocupan por el tema de la sexualidad en la adolescencia, pero también creen que la sexualidad apenas está en el despertar, ¿no? Cuando, bueno, nacemos con una sexualidad activa, no más que vaya despertando en la adolescencia. ¿Qué hacemos con esa parte de la sexualidad en la adolescencia? La parte de la sexualidad en la adolescencia también se debe de abarcar con las pláticas, por ejemplo, de tener a lo mejor cierta información, no decirle como las posiciones del Kama Sutra, ¿verdad? No. Pero de igual manera como yo pensé que sí. No, de igual manera tienes como decirle, ¿sabes qué? Si a lo mejor pues ella empezó como comenzar a tener su vida sexual activa de muy temprana edad, pero de igual manera no conocen los riesgos. Por ejemplo, los adolescentes y que han llegado más a consulta dicen, ¿sabes qué? Pues a mí me daría miedo pues quedarme embarazada, ¿no? Pero como que no ven más allá de ello, sino que a lo mejor pues existen las enfermedades de transmisión sexual, a lo mejor pues es como para ellas dicen, bueno, pues a mí me preocupa más como el embarazo, por ejemplo, en los adolescentes, que ahorita ya he visto más embarazos adolescentes, en la cual esa falta de información de los papás, y de igual manera que ellos también no pueden permitirle expresar. Por ejemplo, en las mujeres cuando empieza su vida sexual activa, tenemos que saber que en la primera pues tienen que ir a un ginecólogo, ¿no? De igual manera para que empiecen a tener un control, porque de igual de ello a lo mejor dicen pues nada más fue como la puntita, ¿no? Entonces pues dicen, ok, no va a suceder nada, entonces... Todavía hay estas dinámicas, ¿no? Claro. La puntita nada más, o de así no te vas a embarazar, y entonces tienen ahí unos rituales. Unos métodos. Exacto.
o si te tomas un tecito y ese tipo de cosas, y eso puede ser grave, Sí, complicado, claro. ¿no? O sea, sí, contado suena entretenido, pero vivido ha de ser horrible, ¿no? Claro. Entonces, claro, sí me Yo, pasó. claro. Pero sí, creo que sí es bien importante parte de esto que mencionas, y también dentro de ello el lado emocional, Claro. ¿no? Porque evidentemente el embarazo no solo es la parte física, sino lo que siento, no cuando ya estoy embarazada, o sí cuando ya estoy embarazada, o cuando hay un embarazo, sino también previo. No, quiero decir, el solo riesgo del embarazo a veces genera mucho miedo, a veces genera mucho estrés, ¿no? Mucha ansiedad, y muchos por eso no disfrutan su sexualidad, porque tienen siempre presente como este temor, El embarazo. ¿no? Y en realidad el embarazo es tan malo, no lo estoy promoviendo, pues estamos en un país del embarazo adolescente como primer lugar, eso no está bien, pero tampoco se trata de una educación del miedo a este tema, ¿no? O del rechazo, claro. Bueno, pues es que aquí retomando de nuevo esta parte de apoyo o red de apoyo con los padres en las escuelas como tal, siempre debe de estar esta parte que se les informe lo que tal vez los padres no, pues algunos se atreverían y algunos sí. Como un complemento puede ser, ¿no? Entre Esa escuelas y padres de familia. Y aparte ¿Y si no lo hace mi escuela? Ajá, si no lo hace la escuela, yo tengo que empezar, bueno, que el papel como padre pues es fundamental. Debe de haber la parte en la cual desde chiquitos empezar a promover que le llamen a sus partes genitales como debe de ser. Nada de que mi galletita, mi pajarito, cosas así, porque realmente eso ya es empezarle a quitar La galletita no la había escuchado. la responsabilidad. Esa parte de responsabilidad. Que después el niño que conforme va creciendo no se priva de eso, se pone mal o se pone, como decirlo, se siente inseguro de ese aspecto. Entonces no es que Si no lo pueden hablar tan natural, ¿no? Si no lo pueden hablar desde la infancia, decir mi pene o mi vulva, y en la adolescencia, pues menos, ¿no? Y además pasa esto o recién pasó esto de la menstruación, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Ajá. Y entonces esa información tanto la pueden buscar en sus amistades, que obviamente tienen la misma mentalidad, como la pornografía y estas cuestiones, pues el internet como tal, que es muy extenso. Claro, es que también hay una parte, por ejemplo, en lo de la parte hormonal también, en los cambios hormonales, por ejemplo, en las mujeres, como mencionas, es la menarquía, y en los hombres es la parte de la eyaculación, los sueños húmedos, pero ahí interfiere la parte de la testosterona y la progesterona, así. En las En mujeres. las mujeres, entonces empezamos esa parte, pues como esos cambios, por ejemplo, de las mujeres les afecta muchísimo en la menstruación, por ejemplo, en los cambios hormonales, a lo mejor como que hay ciertas cosas que van experimentando que a lo mejor hay veces que luego a mamá le cuesta hablar con los adolescentes. Y En general es un tema así que cuesta trabajar, claro, ¿no? cuesta hablar, a lo mejor del cambio físico que te va a suceder más adelante, es empezando desde la niñez, en donde se tiene que empezar esta educación y a preparar al adolescente, ¿no? Y tal vez has dado en el punto fundamental. A papás, a mamás, les cuesta hablar con los adolescentes. Claro. Sea de sexualidad, sea de límites, sea de gustos, ¿no? Claro. Ya decía que si el corte de cabello, que si la forma de vestir, sea de gusto, sea de actitudes y comportamientos. Entonces, me gustaría un poco, porque yo sé que podríamos hablar de así un programa completo de sexualidad en la adolescencia, uno de comunicación en la adolescencia, uno de, ¿no? Como haciendo una conclusión de manera general, ¿cuál sería este aspecto fundamental o esta recomendación o esta pregunta para quedarnos reflexionando que ustedes podrían decirle a quienes nos ven y escuchan sobre qué hacer con mi adolescente para que sea una relación saludable y sana? Pues la parte de la comprensión, la parte de saber colocar los límites, pero no como pues prohibir.
dejarlos ser, de igual manera como monitorearlos también, por ejemplo, de saber quiénes son sus amistades, conocer a mi hijo, saber que a lo mejor qué gustos tiene y a lo mejor también involucrarlos, también hacerlos saber que ellos están presentes y que son importantes en mi vida y en la vida de mi familia, porque hay veces que cuando estamos en la adolescencia los padres como que excluyen a los adolescentes y dicen, ¿sabes qué? A lo mejor hoy está enojado porque tiene un cambio de humor y pues déjalo ser, ¿no? Entonces hay que escucharlo, comprenderlo, de igual manera pues decir, ¿sabes qué? Yo tengo un adolescente a lo mejor complejo en casa, ¿no? Pero también involucrarte en el saber qué es lo que pasa con mi adolescente. A lo mejor tiene problemas, por ejemplo, en la escuela, tiene, por ejemplo, problemas con los noviecitos que apenas empiezan, por ejemplo. Entonces, involucrarse en cierto punto para que ellos también se sientan importantes, se sientan también queridos, fomentar también la parte del amor, porque hay veces que luego limitamos tanto con las normas y nos olvidamos de la parte sentimental y emocional. O sea, como aceptados, queridos, respetados, incluidos. Exactamente. Ok, ya no digas más, Liz, porque le dejas a Janet nada. ¿Qué iba a decir, Janet? Déjame, saco Es el podcast de Miguel. Janet, ¿qué dirías tú como conclusión? Bueno, yo diría... De lo que queda. de lo que quiera. Yo diría que la mejor herramienta para los padres sería también el ir en búsqueda de ayuda profesional. En este caso, si ellos empiezan a tener esa ansiedad de preocupación constante de qué voy a hacer cuando mi hijo ya está presentando cambios, no está mal el hecho de necesito acudir al psicólogo para que me lo arregle. No es tanto eso, pero empezar a ver también con algunos videos, pláticas o como tal en terapia, tanto familiar como individual, que así como el adolescente está empezando a abrirse, también los padres tengan esa responsabilidad de decir, ok, voy a empezar a divagar o evaluarme como padre. No ser el mismo patrón de crianza que tal vez antes a mí no me agradaba, y no es de criticarlo, son las herramientas que uno tiene al momento que lo tiene y con eso lo puede abarcar. Porque a veces nos ocultamos en esta parte de así me educaron a mí y soy un hombre o una mujer de bien, ¿no? Ajá. O sea, sí. Exacto, pero muchos traumas. Con muchos traumas. Y porque vivimos en otra época y porque los hijos son otro tipo de personas, no son exactamente como el papá o la mamá, ¿no? Pueden reflejar, como decías, en esta parte del espejo, pero creo que eso es fundamental, ¿no? Darnos cuenta que también tenemos que transformarnos, Claro. y que tenemos que reconocernos siendo papás, mamás, en un constante cambio y adaptación para la edad que tienen los hijos. Y también pues el poder aprender a gestionar mejor las emociones, porque no es tanto de mi hijo y él, sus emociones explosivas, porque obviamente van a estar, pero qué tal usted o ustedes como padres, cómo manejan, no es tanto de manejar ni controlar, es cómo gestionan o cómo expresan sus emociones frente a los hijos o una problemática. Entonces no es tanto como decir, tú estás mal como padre porque haces esto y aquello. No, es más bien, desde cómo actúa el adolescente, ¿qué pasa conmigo como padre? ¿Qué hago yo, no? Claro. Desde mi lugar de papá con ellos o con ellas. Es que luego existe también esa parte en la que, por ejemplo, menciona de que ¿qué hago yo? Hay veces que luego los papás cuando vienen a consulta es como ese dilema, por ejemplo, de que dice el adolescente, es que yo tengo unas cosas que le quiero decir a mi papá que a lo mejor son unas conductas que a mí no me agradan y yo no se las puedo expresar a mis papás, entonces reprimen y entra la parte de la resistencia de papá, ¿no? ¿Sabes qué? Como mencionas, yo a lo mejor yo estoy bien con mis conductas, a lo mejor por mi tipo de crianza que me hicieron saber, pero hay veces que luego dicen, pero ¿por qué yo voy a cambiar? O sea, el que tiene que cambiar es el adolescente, no estoy yo mal, sino él. También nos pueden señalar como nuestros errores, nuestras equivocaciones, y podemos reconocerlo, ¿no? Y Sí, decirle, claro. ok, voy a trabajar en ello. Exactamente, podemos tener a lo mejor como una plática, por ejemplo, en familia, para que también se reconozcan, ¿sabes qué? Los cambios que pueden tener todos, porque aquí final de cuentas es una construcción en la cual todos tienen que involucrarse, no nada más como que el adolescente tiene que trabajar, sino que todo es un equipo para que fluya de la mejor manera. Muy bien.
Pues mucho trabajo el que hay que hacer con la adolescencia y los Mucho. adolescentes. Por supuesto que podemos tener apoyo de los de OCAN, de las terapeutas y las terapeutas que hay en este espacio de psicología. Y pues con estas pláticas, ¿no? Que nos ayudan a reflexionar, a compartir y a seguir aprendiendo. Gracias por estar ahí, gracias Janet, gracias Liz por acompañarme el día de hoy en el podcast de OCAN. Nos vemos el próximo programa.